objetivo, básicamente, además de hablar un poco de las actitudes de los diseñadores, hablaré también del proceso y de algunas herramientas que son importantes o claves a lo largo de todo el proceso que tenemos cuando utilizamos esta metodología para innovar. Antes de empezar, solo deciros que Design Thinking es, sin lugar a dudas, uno de los paradigmas que está ocurriendo en los últimos años, en la última década, en el área de la innovación. Se está aplicando en muchas disciplinas, no solo al mundo de la salud, como os podéis imaginar, se está aplicando a muchas disciplinas también en sectores de servicios, en diseño de productos, en diseño de procesos, incluso en el tema de diseño de negocios. El concepto de business design o diseño de negocios, que lo planteó por primera vez Roger Martin, es sin lugar a duda una de las nuevas ventajas competitivas que están teniendo muchas corporaciones para innovar. Tampoco voy a hablar de lo importante que es la innovación actualmente. Como bien sabéis, estamos en un nuevo, digamos, boom o eclosión de muchos cambios y eso, sin lugar a duda, está favoreciendo la innovación, ¿no? Y se está acelerando muchísimo. Realmente en esta década, en estas 2 décadas, está ocurriendo una cantidad de tecnologías disruptivas que jamás hemos tenido en otro momento de la historia de la humanidad. Está ocurriendo algo así como si en la misma década o en las mismas 2 décadas hubiéramos inventado la imprenta, la máquina de vapor, la penicilina, los antibióticos, hubiéramos inventado, por ejemplo, la electricidad y el cable para poder hablar por teléfono. Imaginaos que todo eso se hubiera inventado en las mismas décadas, 2 o 3 décadas, cómo hubiera ocurrido en el mundo y cómo avanzó. Pues ahora mismo estamos viendo un fenómeno muy parecido en el cual, bueno, pues estamos ante la antesala de tecnologías disruptivas, nuevas formas de entender la construcción de negocios y productos y cambios disruptivos en muchos sectores. Dicho lo cual, dejar que comparta mi escritorio, ¿de acuerdo? Voy a compartir rápidamente, vamos a ver si soy capaz. Bueno, entiendo que estáis viendo más exactamente. Bueno, muy bien, pues vamos a empezar a hablar un poco de qué es el Design Thinking, solo para que sepáis, bueno, durante la sesión, incluso cuando la estéis viendo grabada, podéis utilizar las redes sociales para divulgar, mover o explicar un poco todas estas cosas. De hecho, podéis utilizar indistintamente cualquier red social. Hoy, sin duda, los teléfonos móviles, no ocurre como antaño en las escuelas, hoy en las aulas los teléfonos móviles son una herramienta poderosísima, no solo para divulgar, sino también para escuchar y también para aprender. Así que, bueno, sentiros libres de poder divulgar y mover por las redes sociales cualquier tema que toquemos durante esta charla. Dicho lo cual, mi objetivo fundamental básicamente es que aprendamos una metodología de trabajo que sirve para desarrollar la innovación. No es la única, ¿de acuerdo? Hay más metodologías de innovación, pero Design Thinking, sin lugar a duda, es una de las más, digamos, extendidas actualmente y me gustaría experimentar con vosotros partes de este proceso, ¿no? Me gustaría mostraros herramientas concretas para que podáis aplicarlo y podáis desarrollarlo. Hoy ya estamos trabajando en innovación no solo ya en algún centro de salud, sino también en programas específicos, en los máster de la EOI, de la Escuela de Organización Industrial. Hay unos máster de gestión hospitalaria. Soy profesor del área de innovación. Y básicamente estamos enseñando a los directores y a las gerentes de hospitales cómo manejar herramientas de innovación o cómo gestionar el interemprendimiento, ¿no? Que básicamente es cómo puedes hacer equipos pequeños, células pequeñas y cómo puedes crear la innovación, digamos, desde como pequeñas startups dentro de la propia corporación y el propio centro de salud o propio hospital y a partir de ahí poder escalar esos productos y servicios, ¿no? Sí que es verdad que también lo estamos utilizando en algunas farmacéuticas, trabajamos con farmacéuticas en el cual también están muy interesados en estos procesos de innovación, así que realmente está ocurriendo un boom, una explosión de todo esto. Pero para ponernos un scope y empezar a entender un poco de dónde y cómo procede el contexto de la innovación, antes de empezar con eso, he de explicar o de contar que la innovación tiene que ver mucho con las emociones y tiene que ver mucho con la gestión de esas emociones. ¿Y por qué ocurre todo esto? Bueno, básicamente la innovación se plantea en un contexto de extrema incertidumbre. Es decir, la innovación básicamente surge porque estamos creando algo nuevo, estamos proponiendo un producto nuevo, un servicio nuevo, un proceso nuevo, y en ese ejercicio de crear algo nuevo, pues subyace muchísimo riesgo e incertidumbre sobre lo que no funciona o no sabemos que funciona. Básicamente nuestros enemigos en la innovación son todas aquellas cosas que no sabemos, aquellas cosas que de alguna forma que no sabes y por consecuencia pues no tienes ningún tipo de acción. Pero también son muy peligrosas, que son de una manera, pero después resulta que son de otra manera. Estas también son claves porque de alguna forma o de otra nos hace tener
Héctor, perdona, creo que se va un poco la voz, el sonido. ¿Me oyes? No, no te oigo. ¿Me escuchas? No. ¿Me oyes ahora? Ahora sí, perfectamente, ahora mismo. Perfecto. ¿Me oyes ahora bien? Vale. ¿Se me ha escuchado algo? Sí, sí, se te ha escuchado perfectamente hasta que te he comentado que no te oía. Perfecto. Vale, muy bien. Bueno, sigo compartiendo la pantalla entonces. Bueno, dicho lo cual, vamos a hablar justamente de estos dos puntos, ¿de acuerdo? De la innovación desde el punto de vista de la gestión de la incertidumbre, de ese difícil contexto en el cual la innovación y el diseño empiezan a plantearse como las dos caras de la misma moneda, ¿no? Pensar como un diseñador puede ser una forma de poder descubrir cosas nuevas y antes de empezar a hablar del proceso me gustaría contaros, oye, cuáles son las actitudes que se requieren para poder empezar a pensar como un diseñador. Digamos que las actitudes más importantes que tenemos que trabajar orientadas al diseño es que la innovación se centre en las personas. Esto del Human Centered Innovation, la innovación centrada en los individuos, en las personas, en los humanos, es el eje fundamental del pensamiento de diseño. Es decir, los productos, los servicios, los procesos carecen de sentido hasta que no aparezca una persona o un individuo. Así que todo lo haremos orientado hacia el individuo, hacia la persona. Ya sea un producto, ya sea un servicio, nuestro objetivo es construir realidades que mejoren la experiencia o la vida de las personas a las cuales les rodea estos productos y servicios. Así que el primer punto que tenemos que ver es todo trabajaremos o todo el contexto estará trabajado para las personas y para todas las personas que rodean al problema, necesidad o deseo que estamos resolviendo. En este caso, en el caso de los hospitales, no solo estaríamos hablando de los pacientes, sino también de los familiares de los pacientes, estaríamos hablando de los médicos, de los enfermeros, de las enfermeras, de todo el contexto de empresas o personas que trabajarían alrededor de la salud. El siguiente punto muy importante es el tema de la narrativa, de contar historias, ¿no? De entender que las personas no se pueden segmentar de una forma sencilla. No puedo decir realidades como, bueno, es un varón caucásico entre 25 y 35 años con un poder adquisitivo medio-bajo. Este tipo de realidades no nos ayudan a entender a los individuos. Lo que nos ayuda a entender el comportamiento de los individuos es conocer su historia, su narrativa. De hecho, hablaremos de las personas con historias. O sea, hablaremos de los individuos y las personas que interaccionan con las cosas desde una narrativa, desde diciendo de dónde vienen, por qué hacen lo que hacen y hacia dónde van, ¿no? Y en el fondo todos los aquí presentes somos una historia que nos ha llevado al día de hoy a tener este webinar o esta charla sobre Design Thinking, ¿no? Pero intentaremos romper esos estereotipos del marketing, entendiendo los segmentos cerrados de las personas, las parametrizaciones de esas personas, y entenderemos mucho más a las personas por su narrativa, por su historia. Otro punto muy importante de la actitud del diseño es ser visual. Así que todos los procesos de innovación trabajaremos herramientas de carácter visual. El visual thinking, que ya no es nada nuevo, no deja de ser la forma de expresar aquellas cosas que son conceptos complejos de una forma visual, con dibujos, con esquemas o simplemente con diferentes herramientas también online que nos permiten poder entender esto y poderlo entender de una forma completamente visual. También trabajaremos unas actitudes más importantes, que es esto de construir para pensar y no pensar para construir. La innovación supone incertidumbre y la incertidumbre supone experimentar y probar cosas. El acto de construir para pensar es el acto de experimentar, es el acto de prototipar. Un prototipado lo que nos permite es descubrir y pensar cosas. Así que usaremos el prototipo como eje fundamental de nuestro aprendizaje. Y los prototipos sirven para comunicar, para validar y para pensar nosotros con respecto a aquello que queramos descubrir o validar. Otro de los ejes fundamentales o puntos fundamentales que tiene todo el contexto de la actitud del diseño es la gestión de lo incierto, la gestión del caos. Es verdad que gran parte de la innovación supondrá fallar y como consecuencia supondrá manejar un mecanismo que
La gestión de lo que es unas actitudes que tenemos que desarrollar para pensar como diseñadores y acostumbrarnos a poder gestionar esos contextos de incertidumbre y de caos de una forma sencilla y práctica. Veremos que el propio proceso de Design Thinking está construido y pensado para reducir esta incertidumbre. Otro de los puntos o actitudes importantes del diseño es pasar a la acción, es decir, intentar no morir de la parálisis por análisis, ¿no? Intentar hacer cosas para que respondan las cosas. Como hablábamos antes, la experimentación y la prueba es el eje fundamental. Y lo importante de la actitud del diseñador es empezar a construir para darse cuenta de las diferentes realidades. Así que intentaremos ir descubriendo el camino, haciendo el camino y aceptando que posiblemente no tengamos toda la información necesaria para dar los primeros pasos en nuestro camino y que tendremos que ir descubriéndolo a cada paso que estemos dando. Y otra de las actitudes muy importantes del mundo del diseño es todo lo colaborativo. Aprenderemos a trabajar con diferentes unidades, con diferentes colegas, con diferentes incluso sectores o industrias, intentando aprender no solo del sector de la salud, sino de otros sectores que pueden parecer muy alejados, que nos pueden dar muchísima información relevante, haciendo equipos heterogéneos y multidisciplinares. El objetivo fundamental es enriquecer a los equipos, hacer equipos que cada perfil pueda entender un enfoque diferente y hacerlo mucho más rico en términos de profundidad y aprendizaje. Así que estos un poco son las actitudes del diseño, las personas, las historias, lo visual, el prototipar, la gestión de lo incierto, pasar a la acción y lo colaborativo como primeros pasos para poder empezar a pensar como un diseñador. Pero quizá entender el proceso y entender cómo se estructura este proceso nos puede ayudar muchísimo a entender cuáles serían los siguientes pasos. Y para eso hay que entender exactamente que el pensamiento de diseño no deje de ser la mezcla de dos formas muy conocidas de pensamiento, que es nuestro pensamiento más analítico, más racional, y nuestro pensamiento más intuitivo, ¿no? Más emocional. Esta mezcla, esta forma de juntar o mezclar estas dos formas de pensar es lo que marca el pensamiento de diseño. Es decir, al final un científico, y dejar que lo ponga con este enfoque, ¿no? Un científico aplica el método científico. El método científico es analítico, es racional, es la evidencia, es lo irrefutable, es lo que es el empirismo puro. Sin embargo, nuestra forma más emocional o intuitiva de entender las realidades hace que un científico sea creativo, sea audaz, interprete, pero puede interpretar las cosas de una forma intuitiva en ocasiones, ¿no? Puede tener una corazonada, se puede alegrar de unos resultados o puede entristecerse por los resultados. Es verdad que cuando uno tiene pensamiento más intuitivo, le da la corazonada que por aquí hay algo, mezclar estas dos formas de pensar, este pensamiento intuitivo de que por aquí me da la corazonada de que hay algo, con ese pensamiento analítico, voy a hacer un experimento en esa área que me da una corazonada a ver si es o no es. Esa mezcla de estas dos formas de pensar nos crea todo el contexto de la ciencia. Así que en el pensamiento de diseño, sin lugar a duda, es también este tipo de enfoques, ¿no? Esta forma de mezclar nuestro pensamiento más analítico, y lo haremos así, seremos analíticos, pero también utilizaremos nuestra parte más empática y más intuitiva para poder descubrir las cosas. Y entendiendo esto, se puede entender muy bien el proceso. El proceso de Design Thinking se basa en 6 fases fundamentales. Digamos que cuando queremos innovar usando el Design Thinking, tenemos que pasar por cada una de estas fases. Hoy, para esta presentación, lo he compactado en 4 conceptos que veis en la parte superior. La fase de exploración, la fase de reflexión, la fase de ideación y la fase de prototipado. Pero para que entendamos de dónde surgen ellas, vamos a intentar entender los 6 puntos que tiene todo el proceso. El primer punto es establecer y entender el contexto en el cual queremos innovar. Es decir, la innovación no surge de la nada, no surge de queremos innovar, sino queremos innovar en el sector de la salud, queremos innovar sobre el área de cardiología, queremos innovar sobre la experiencia de los pacientes cuando están en la espera, queremos innovar en la atención en el hogar o la hospitalización de los hogares. O sea, queremos innovar en un contexto. Así que tenemos que establecer y entender el contexto. Esta primera fase es una fase muy, que tenemos que entender los diferentes stakeholders o, digamos, players que hay en el contexto. Es una fase en la cual tenemos que recopilar información sobre el contexto, qué reglas hay, qué normas, cómo se mueve, qué dinámicas, cuáles son los players o stakeholders más importantes. Es una fase básicamente de entender ese contexto. La siguiente fase tiene que ver con las personas que hay en ese contexto, pero las personas que les afectan los problemas que queremos empezar a entender. Digamos que es
antropología, más de sociología. Intentamos entender a las personas que tienen problemas y cómo ellos entienden estos problemas. El objetivo no es entender el problema en sí mismo, sino entender cómo la persona que afecta el problema entiende ese problema. La siguiente fase, la fase 3, tiene que ver con recoger todos los insights que hemos encontrado en esa primera fase de investigación, en la fase que hemos entendido el contexto y hemos observado a las personas que tienen esos problemas, y a partir de ahí hemos redefinido los retos, hemos reestructurado los retos que queríamos trabajar. Por ejemplo, uno puede decir, oye, ¿cómo podemos mejorar la hospitalización o la activación digamos, de necesidades de salud en el hogar, ¿no? Y de la observación, de las cosas que hemos entendido o hemos analizado, hemos encontrado un reto, hemos redefinido el reto. Y el reto podría ser cómo podríamos ayudar a las mujeres durante su primer embarazo a no tener tanto miedo o dudas. Bueno, eso sería una redefinición del reto. Queremos ayudar a las mujeres en el tema del hogar, es decir, no están en el hospital, pero queremos ayudarlas en un contexto en el cual hemos visto que, bueno, pues queremos llevar la hospitalización al hogar, pero en este caso solo orientado a las mujeres que están en un periodo de embarazo. Bueno, eso sería un ejemplo de la redefinición de un reto, es decir, el primer contexto es muy amplio, es muy grande, y lo que vamos a hacer aquí es concretar en función de lo que hemos observado o las cosas que hemos analizado en las fases anteriores. Una vez que hemos definido ese reto, y es un reto concreto, la siguiente fase que tenemos que trabajar es la fase de ideación, la fase de creatividad. Usaremos técnicas de creatividad para poder explorar cómo resolver esos retos que hemos planteado. Y por último, las dos últimas fases tienen que ver con la fase de preparar los primeros prototipos, los primeros experimentos, las primeras cosas que queremos validar, y la tercera fase es, bueno, pues probarlas y testarlas en el mercado con los usuarios, pacientes, clientes o familiares. El objetivo básicamente de todo el proceso de Design Thinking es establecer el contexto, observar a las personas, definir los retos, idear soluciones, preparar los prototipos y experimentar y probar las cosas. El proceso, aunque parezca que es lineal, y así se muestra en esta slide, no es lineal en sí mismo, es iterativo y es incremental. Es decir, la fase de testar y experimentar nos va a dar observaciones para poder definir el reto o incluso definir o repensar la solución que hemos planteado. Así que el proceso es muy iterativo, es muy incremental, y digamos que las dos primeras fases, la fase de establecer el contexto y observar a las personas, se puede entender como la fase de exploración, igual que la fase de definir el reto es la fase de reflexión, la fase de ideación es la fase de creatividad, y la fase de prototipado la podemos englobar en las fases de primeros prototipos y testar. Si yo tuviera que poner una función matemática que describiera cómo vais a vivir el proceso o cómo lo vais a sentir, se podría entender de esta forma. Al principio habrá una confusión enorme, no sabemos qué estamos observando, no quedan claros los problemas, hay muchísimas interpretaciones por parte de las personas del problema, de la necesidad, del deseo. A partir de ahí, el propio proceso, en su manera de evolucionar, y va reduciendo la incertidumbre. Cuando tengamos alguna solución, ya habremos entendido mejor el problema. Cuando tengamos un prototipo, la incertidumbre será mucho menor. Habremos descubierto cosas que nos ayudarán a entender cuáles serán los siguientes pasos. Esto simplemente lo planteo y lo muestro para que entendáis que al principio, en la fase de exploración, la incertidumbre es muy alta, es muy grande. Igual que las fases de test y experimentación, la incertidumbre es menor. Ya sabemos qué estamos queriendo hacer o qué queremos aprender. Bueno, sí que me gustaría, antes de contaros todo el esquema general, me gustaría ir ya hablando de las diferentes herramientas. Hemos hablado un poco de la actitud de los diseñadores, hemos hablado un poco del proceso, pero ahora sí que me gustaría, en lo que me queda de presentación, hablar de herramientas concretas en las diferentes fases del proceso. Pero antes de pasar a esa fase, me gustaría poner algún autor de referencia. Sin lugar a duda, uno de los autores de referencia globales es Tim Brown, uno de las personas más influyentes en el mundo del design thinking o el pensamiento de diseño. Sin lugar a duda, bueno, Tim Brown hablaba de que, bueno, pues pensar como un diseñador puede ser la forma de transformar no solo el desarrollo de productos, sino también de procesos, de servicios y, como contaba antes en el principio de la sesión, incluso de negocios, ¿no? Recomiendo que sigáis a Tim Brown, lo podéis seguir por las redes sociales. Este señor ha escrito varios libros, con que es en Google Tim Brown Design Thinking tendréis una variedad enorme de libros. Los recomiendo todos, no tengo una predilección específicamente por ninguno de ellos, pero yo creo que son libros muy interesantes, y os dejo una persona de referencia, un autor de referencia, para que podáis seguir informándoos y seguir aprendiendo sobre esta metodología de innovación. Y bueno, si tenéis poco tiempo, os recomiendo que por lo menos veáis
ponencia o alguna charla, aquí os dejo este TED de Tim Brown, uno de los TED más visto a nivel global y sin duda un TED muy interesante de cómo se tiene que pensar como un diseñador o cómo el pensamiento de diseño está cambiando industrias enteras. Bueno, dicho lo cual, dejar que os cuente ese conjunto de herramientas que quería aproximaros, básicamente. Son herramientas muy sencillas, hay muchísimas más. Yo he elegido el día de hoy unas pocas porque al final solo tenemos una hora para poder hablar de Design Thinking, pero he intentado traerme las que de alguna forma u otra que creo que son más interesantes o han ayudado más a los equipos de innovación a poder desarrollar productos o servicios nuevos. La primera, sin lugar a duda, una de las herramientas que quizá más hemos trabajado o más estamos trabajando es de la primera fase, así que dejar que me centre sobre la primera fase de todas, ¿de acuerdo? Que es la fase de exploración. Y tiene que ver con una herramienta bien interesante que es esta herramienta de los mapas de empatía. Esta herramienta es muy útil cuando empecéis a explorar, a observar, a entender a las personas que tienen el problema. Y es una herramienta que básicamente en 6 bloques describe una serie de conceptos fundamentales para poder entender a los individuos. Dejar que vaya bloque a bloque contándolo de manera muy breve y muy rápida. Y a partir de ahí vamos a ver un ejemplo. Y bueno, no voy a contarlo entero, pero solo para que veáis cómo se podría trabajar, ¿no? Bueno, básicamente lo que estáis viendo es una hoja que pone una cara de perfil, si veis un poco, bueno, quieren representar los ojos, la nariz, la boca, la oreja, ¿no? Y básicamente el objetivo fundamental es entender a las personas desde estas dimensiones que voy a contaros ahora. Empezamos con la primera, que es la parte de arriba, la cabeza, ¿no? ¿Y qué es lo que piensa esta persona con respecto al problema, necesidad o deseo que nosotros queremos explorar o queremos investigar, ¿no? Oye, ¿qué es lo que le mueve? ¿Cuáles son sus preocupaciones? ¿Qué es lo que realmente le importa y que no dice que le importa, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son sus expectativas con respecto a lo que quiere resolver? Digamos que esta parte de arriba, de esta herramienta que es visual, que es un canvas, es un lienzo, ¿vale? Vamos a poner estas cosas que creemos que piensa la persona con respecto a ese problema, necesidad o deseo. El siguiente bloque que estáis viendo es qué es lo que escucha de su entorno profesional o de su entorno familiar o de amistades, ¿no? ¿Quiénes son sus principales influenciadores? ¿Quién influye a esta persona, ¿no? ¿A través de qué medios lo hace? ¿Cómo lo hace, ¿no? Bueno, digamos que en este bloque pondremos todas aquellas cosas que creemos que escucha la persona con respecto a ese problema, necesidad o deseo. Es verdad que cuando hagamos las investigaciones y hagamos entrevistas, podremos validar muchas de estas cosas que estamos poniendo en este primer mapa de empatía. El siguiente bloque habla de qué es lo que dice o qué es lo que hacen las personas con respecto a ese problema, ¿no? Y cómo se comporta en público habitualmente esta persona cuando está enfrentándose al problema, ¿no? ¿Qué es lo que le importa cuando intenta resolverlo? ¿Con quién habla para resolverlo? ¿A quién quiere influir? Si existen diferencias entre lo que dice y lo que hace, o lo que dice, lo que hace y lo que piensa. Digamos que este bloque pondremos qué cosas hace el cliente para resolver el problema y qué cosas dice con respecto a ese problema, necesidad o deseo. Y el siguiente bloque es qué es lo que ve en su entorno, a qué tipo de ofertas está expuesto para resolver el problema, ¿no? ¿Quiénes son las personas claves de su entorno? ¿Cómo lo resuelven ellos? ¿De acuerdo? Otros problemas que tengan o el mismo problema que tenga esta persona. ¿O qué otros problemas se enfrenta esta persona además del problema que quiere resolver, ¿no? ¿Qué cosas ve con respecto al problema, necesidad o deseo? Será lo que pongamos aquí en este bloque. Y en la parte inferior tenemos 2 conceptos también muy interesantes. Oye, ¿cuáles son los dolores que tienen estas personas con respecto al problema? ¿Qué le frustra? ¿Qué miedos o riesgos le preocupan? ¿Qué obstáculos encuentra en el camino de resolver sus objetivos o de cómo resolver el problema? Y la última de todas, el último bloque, son las ganancias, ¿no? ¿Qué es lo que de verdad le gustaría conseguir? ¿Qué es para esta persona el éxito? ¿Cómo intenta alcanzarlo? ¿De qué manera? Digamos que esta herramienta, el mapa de empatía, es una herramienta visual, sencilla y colaborativa que nos va a permitir repositar todo lo que descubramos y observemos durante la fase de investigación. Es una herramienta que se puede poner en cualquier corner que tengáis en la oficina, en el despacho o en la consulta. Es una hoja que de alguna forma o de otra nos va a ayudar a entenderlo y comunicarlo a otras personas del equipo. Digamos que para que veáis un look and feel de lo que podría ser, sería una cosa hecha con composites en las cuales iremos construyéndolo no en un único momento, sino posiblemente en un periodo de investigación que puede durar semanas o meses incluso, y vamos a ir repositando las cosas que descubrimos. La única forma de entender cómo resolver problemas
no tiene problemas. Hay una famosa ley, seguramente conocéis, pero decía algo así como que si yo tuviera una hora para salvar la Tierra, dedicaría 58 minutos en hacerme la pregunta y 1 minuto en resolverla. Bueno, es un buen ejemplo para que os deis cuenta de lo importante que es utilizar herramientas como estas para poder profundizar con respecto a los problemas. Bueno, ahí os dejo esa herramienta, esa primera herramienta con respecto a la parte de exploración, pero me gustaría también plantearos otra herramienta muy sencilla, muy fácil para la fase de reflexión, ¿de acuerdo? Es una herramienta que os va a permitir definir o entender los retos. Digamos que en esta fase el objetivo fundamental es, bueno, de todo lo que hemos observado, de todo lo que hemos analizado y hemos visto, vamos a ver cómo somos capaces de, oye, pues de redefinir el reto, ¿no? De reescribir el reto. Aquí os pongo algunos ejemplos del mundo de la salud que hemos trabajado en algunas sesiones de Design Thinking, por ejemplo, al contexto de cómo mejorar la experiencia de los pacientes después de la fase de investigación en centros de salud. El reto que encontramos fue cómo podríamos agilizar las citas y las agendas en el centro de salud. Otro, por ejemplo, que fue el que os he contado antes, ¿no? Cómo hospitalizar los hogares o cómo intentar que en los hogares tengamos servicios de salud, acabó siendo este reto, cómo podríamos dar tranquilidad a las madres durante el embarazo. También, por ejemplo, encontramos un reto de cómo atender a las personas que estaban muy lejos de los centros de salud, cómo podríamos lograr la asistencia médica a las personas con poca movilidad. Bueno, ahí os pongo unos ejemplos muy sencillos, ¿de acuerdo? Pero la herramienta concreta que quiero plantearos es una herramienta muy fácil de entender, que es cómo construir de un reto más retos. Los retos siempre los escribimos con el cómo podríamos. Y básicamente lo que hacemos es, a partir de ese reto, nos preguntamos por qué es y qué nos impide. Voy a intentar saltarme esta presentación un segundo y dejar que os ponga, quiero compartir con vosotros otra presentación que tengo aquí, un segundo, perdonadme, pero yo creo que se va a entender muy bien, el ejemplo de la herramienta. Un segundo, muy fácil, ¿vale? Y quería simplemente poneros un ejemplo muy básico, ¿de acuerdo? Para que entendáis cómo se puede construir un mapa de retos. El ejemplo no tiene que ver nada con el mundo de la salud, pero creo que es interesante para que podamos entender cómo se puede trabajar en estos contextos con respecto a los clientes, ¿no? Entonces, voy a intentar mostraros así rápidamente. Aquí tengo el ejemplo. Este es el ejemplo, ¿de acuerdo? Y voy a intentar mostraros cómo se haría. Digamos que pondríamos una hoja. En esa hoja básicamente vamos a poner el esquema que estáis viendo aquí, que pone por qué y qué nos impide. ¿Qué otra cosa? Lo que quiere decir básicamente es qué otra cosa por qué y qué otra cosa nos impide. Voy a poner un ejemplo que es como más fácil se puede entender estas cosas. El ejemplo, imaginaros que yo soy un cliente de un supermercado, ¿no? Y digamos que uno de los retos que he observado, imaginaros que el supermercado me pone, no sé, Carrefour, ¿no? un Walmart, me pone un ejemplo que es, oye, queremos de alguna forma o de otra reducir los costes de las cosas. Imagínate que te pones ese reto, ¿no? Eso es súper amplio. Hemos hecho una investigación, hemos observado, hemos entendido a las personas y hemos visto que se roban los carros. Imaginaros, que es un ejemplo. Que la gente sigue robando los carros. Una cosa muy de los 90, pero que, bueno, que seguía ocurriendo, ¿no? Así que el reto sería cómo podríamos evitar que se llevaran los carros de los supermercados. Que la gente se los llevara, los robara o los dejara tirados, muy lejos de cualquier sitio. Bueno, voy a intentar poneros el ejemplo para que veáis cómo funcionaría con esta herramienta, ¿no? Bueno, empezaremos a preguntarnos, oye, ¿por qué? ¿Por qué queremos que la gente no se lleve los carros? Así que diríamos, bueno, porque son caros, los carros cuestan dinero y eso es un coste. El reto sería, ¿cómo podríamos hacer los carros más baratos? Hemos respondido al por qué y hemos construido otro reto con respecto a ese por qué. Pero puede ser otra cosa. ¿Por qué? Por ejemplo, bueno, porque los necesita para que la gente haga la compra, porque si no, no tendrían para hacer la compra. Bueno, pues el reto podría ser cómo podríamos hacer la compra sin carros. Bueno, veis que del primer reto me surgen dos retos nuevos, pero yo podría seguir con esta derivada. Es decir, podría decir, oye, ¿por qué quieres hacer los carros más baratos? ¿No? Bueno, porque tardamos en reponerlos y en ponerlos en circulación. ¿Cómo podríamos fabricar y reponer en poco tiempo los carros? Incluso porque nos cuestan mucho dinero. ¿Cómo podríamos ahorrar más dinero en otras cosas que no fueran los carros? Bueno, pues ahí veis diferentes retos. Habrá retos que den más juego, habrá retos que den menos juego. Pero también podemos ir para abajo en qué nos impide. Por ejemplo, ¿qué impediría que la gente se llevara los carros? Bueno, pues porque son pesados. Reto. ¿Cómo podríamos hacer los carros más pesados? ¿Qué impediría que la gente se llevara los carros? Pues que fueran grandes, ¿no? que fueran enormes. Bueno,
O, por ejemplo, que se vieran, ¿no? La gente, claro, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer que las cosas se vieran más? Bueno, estáis viendo una herramienta que básicamente se llama mapas de retos. He puesto un ejemplo muy sencillo y muy tonto para que veáis que lo que hacemos es preguntarnos por qué y qué nos impide, e intentar contestar a ese por qué y qué nos impide con otro reto. El objetivo fundamental de esto, bueno, ayudarnos de una forma sencillísima a que de un único reto tengamos un conjunto muy amplio de retos y de alguna forma o de otra podamos construir más retos de un único reto. Así que, ¿qué os propongo en este caso? Bueno, os propongo básicamente, y me vuelvo a la presentación aquí, ¿de acuerdo? Que del reto que escribáis, construyáis con esta segunda herramienta que os he propuesto, estos mapas de retos, más retos que puedan construirse o puedan articularse a la hora de construir diferentes retos, ¿no? Vale, eso sería esta fase, ¿de acuerdo? La fase de redefinición de reto, pero ¿qué hacemos ahora? Bueno, una vez que hemos construido estos retos, una vez que hemos priorizado incluso estos retos, y los podemos hacer con diferentes herramientas, lo que hacemos básicamente es una fase de ideación, una fase de creatividad, ¿de acuerdo? Así que dejar que os cuente dos conceptos interesantes con respecto a la creatividad. Uno de los más importantes, quizá el más importante, es entender la profunda diferencia que hay entre divergencia y convergencia. Digamos que este es el proceso creativo. Esta es la parte en la cual queremos compartir cosas, queremos crear cosas nuevas, y para crear cosas nuevas hay que entender dos fases diferenciadas. La fase de divergencia y la fase de convergencia. ¿Qué significa esto? Bueno, la fase de divergencia en creatividad quiere decir que cuando estemos poniendo ideas que resuelvan ese reto, cualquier idea es válida. No vamos a matar o coartar ninguna de esas ideas. Aunque sean ilegales, aunque sean amorales, aunque sean tecnológicamente imposibles, aunque lo hayamos intentado en el pasado y haya fracasado, aunque no nos guste, no dejamos de aceptar cualquier idea. A esa fase en la cual estamos solo construyendo soluciones e ideas, la llamamos fase de divergencia. Y después, diferida en el tiempo, tendremos otra fase que llamamos fase de convergencia, en la cual lo que haremos es evaluar y analizar las diferentes ideas y priorizarlas para buscar diferentes soluciones a todas ellas. Bueno, estas diferencias entre divergencia y convergencia nos marcan lo que hoy conocemos como los procesos creativos, ¿no? Y hay un conjunto de herramientas muy amplia en la fase de divergencia e igual hay un conjunto de herramientas de convergencia. Recomiendo un libro, un autor que a mí me gustó mucho, lo recomiendo porque yo creo que es uno de los mejores libros sobre técnicas de creatividad, se llama Thinker Toys, es un libro de Mikhail Michalko, y es un libro muy interesante sobre un conjunto muy amplio de técnicas de divergencia y técnicas de convergencia. Pero el día de hoy voy a traerme solo una de esas herramientas, una muy básica, muy conocida, que son los famosos brainstormings. Así que dejar que cuente, oye, reglas muy básicas para utilizar los brainstorming en los equipos, ¿no? Primera regla muy básica. El tiempo. El tiempo lo tenemos que limitar a un periodo de entre 20 a 40 minutos. Un brainstorming es un momento en el cual un conjunto de personas, básicamente de 4 a 5 personas, se juntan y están durante un periodo de 20 minutos o 40 minutos generando muchas ideas de manera muy intensa, como si fuera una tormenta, ¿de acuerdo? Y generando la mayor cantidad de ideas posibles en ese periodo de tiempo, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la definición del brainstorming. Pero lo importante es que defináis bien cuál es el foco, no es generar ideas por ideas, sino lo que haremos es definir bien el foco. ¿Pero cuál es nuestro foco? Nuestro foco sería el reto o retos que tengáis. Iremos siempre de uno en uno. Plantearemos primero el reto, oye, ¿cómo podríamos dar más tranquilidad a las madres durante el embarazo? Pues empezaríamos a hacer una sesión de divergencia, de generación de muchas ideas, en la cual todas valdrían. Iremos poniendo diferentes ideas. Y en ese periodo de tiempo, nuestro foco sería el reto. Aunque después cualquier idea es válida, cualquier idea. Y de hecho, os animo a que seáis muy radicales con las ideas. Como es una fase en la cual todo vale, cuanto más radicales seáis en esta fase, mejor va a salir las siguientes fases. Recuerdo que no estoy diciendo que todas las ideas vayamos a implementarlas, solo que vamos a priorizarlas, pero es muy importante que en esta fase seamos muy radicales para poder explorar la mayor cantidad de ideas posibles. Otro punto muy importante es que la clave es la cantidad, no la calidad. Así que generéis muchas ideas. Voy a poner un ratio para que veáis a qué ritmo suelen ir. En 20 minutos de brainstorming debemos generar entre 20 a 30 ideas. Esto es prácticamente una idea por minuto. Digo, para que veáis cuál sería el ritmo un poco que intentamos desarrollar durante las sesiones de ideación, ¿no? Y básicamente son sesiones muy divertidas, que hay que generar, hay muchos momentos de euforia, muchas risas, hay ideas muy surrealistas, pero el objetivo básicamente es, en esos 20 minutos, generar un conjunto muy amplio de potenciales soluciones ante el
de divergencia, de acuerdo, muy conocida. Hay muchas más, Scamper, provocación operativa, analogías. Bueno, os recomiendo que exploréis y hagáis en diferentes técnicas de creatividad y que las toquéis y experimentéis con ellas porque es la mejor forma de aprender. Pero también tenemos una técnica de convergencia que quería contaros. Hay muchas, pero aquí os he tenido el método telescópico, que es muy conocido, que es se usa muchísimo. Es básicamente el famoso voting, ¿no? Es votar. Básicamente, de todas las ideas que tengáis encima de la mesa, ¿de acuerdo? De esas 20, 25, 30 ideas que tengáis, pues con votos y de manera independiente vais colocando las diferentes ideas que más os gustan o más os encajan con respecto a lo que queréis explorar, ¿no? Fijaros, voy a contaros otra cosa que creo que es interesante con respecto a esto. Hay otra técnica, a ver si soy capaz de mostrarosla, que básicamente lo que intenta, aquí la tengo, no sé si se está compartiendo realmente, pero bueno, pero básicamente consiste en hacer un cuadrante en el cual tenemos dos ejes y tenemos el eje de la novedad de la idea y el eje del impacto que tiene la idea. Básicamente iremos colocando las ideas en términos de, oye, ¿cuánto de nueva es esa idea? O ¿cuánto es una idea que ya hemos visto siempre? Y tenemos el eje del impacto. ¿Cuánto creemos que está impactando, puede impactar esta idea? Más o menos. Al final tenemos 4 cuadrantes. Las ideas que más impacten y más novedosas serán las ideas que, digamos, empecemos a implementar primero, de alguna forma o de otra, ¿de acuerdo? Bueno, es otro ejemplo de técnicas de convergencia para priorización de las ideas que hemos desarrollado durante el proceso de brainstorming. Así que fijaros, en términos de Design Thinking hemos hablado de la primera fase de exploración, en el cual lo que hacemos es entender el contexto y observar a las personas. Os he propuesto una herramienta que se llama los mapas de empatía. En la siguiente os he propuesto los mapas de retos, que es la fase de reflexión, de recogida de insights y reformularnos las preguntas de manera correcta. Y la siguiente fase es la fase de ideación, la fase de, una vez que hemos escogido esos retos, ¿de acuerdo?, hacer unos procesos creativos para explorar ideas que nos puedan resolver estos retos, ¿de acuerdo? Y ahora tenemos que pasar a la siguiente fase, ¿de acuerdo?, que es la fase de prototipado, ¿no? La fase de prototipado o test. Esta fase de prototipado lo que pretende es tangibilizar las ideas, lo que pretende básicamente es construir para pensar. Como estamos en un contexto de tanta digitalización, en el cual trabajamos con farmacéuticas, con centros de salud, bueno, digo centros de salud, centros, digamos, de comunidades autónomas, en términos de, oye, pues cómo podemos innovar en centros de salud, en hospitales, en la educación de la salud, incluso trabajamos con aceleradoras del mundo de la salud. Es verdad que la digitalización está afectando todo leches, ¿no? Y es verdad que uno de los contextos que más suele acabar las soluciones de la digitalización es el utilizar pues las aplicaciones móviles o los teléfonos móviles como uno de los ejes fundamentales de esta transformación digital. Así que para eso me gustaría traeros una técnica de prototipado muy divertida y muy fácil, que es cómo construir una aplicación móvil sin construir una aplicación móvil. Así que imaginaros que durante el proceso creativo al final exploráis una posible solución, que es una app que permite la interacción de una forma muy frecuente entre las diferentes madres embarazadas y con pediatras o con matronas o con ginecólogos, ¿de acuerdo? De tal forma que crea una pequeña red que permite interacciones. Jope, ahí quizá os quedáis parados y decís, bueno, yo no sé desarrollar una aplicación móvil, ¿cómo puedo prototipar esto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, para eso os voy a dejar una herramienta muy conocida y muy famosa llamada PopMarvel. PopMarvel básicamente es una herramienta que nos va a permitir de una forma muy sencilla poder construir una aplicación móvil sin tener ni idea de desarrollo de aplicaciones móviles. Así que dejar que os cuente esa técnica de creatividad, técnica de prototipado. Por cierto, os enseño una herramienta técnica de prototipado. Hay cientos de ellas. Os podría recomendar muchos libros, ¿no? Pero yo creo que básicamente, sin volveros locos, solo que pongáis en Google técnicas de prototipado o herramientas de prototipado, vais a morir por colapso. Hay cientos de herramientas, cientos de referencias. Yo creo que tampoco voy a dar ninguna en especial porque todas son razonablemente buenas y son diferentes herramientas y técnicas. Así que hoy me he traído una de ellas solo para poder presentaros cómo se podría hacer esto de una solución en una aplicación móvil sin tener que construir la aplicación móvil. Bueno, PopMarvel la podéis bajar de cualquier herramienta, de cualquier aplicación, plataforma de aplicaciones móviles, en Apple Store o Google Play, y básicamente es gratuita, completamente gratuita. Y por cierto, no solo sirve para el teléfono móvil, también sirve para las Smart TVs, para tablets, para smartwatch, para todo dispositivo de esta transformación digital que está ocurriendo, ¿no? ¿Cómo se trabaja con esta herramienta? Bueno, lo primero que hacemos es construir nuestra aplicación móvil.
Dibujamos la ventana número 1, la ventana número 2, dibujamos todas las ventanas. Así que básicamente es un dibujo que realizamos y lo hacemos con papel y con bolígrafos. Y nos podemos inspirar en otras aplicaciones móviles que tengamos en nuestro dispositivo, ¿no? Así que vamos dibujando todas las ventanas y a partir de ahí lo que hacemos es abrimos Pop Marvel, como estáis viendo, y lo que hacemos fotografías de cada dibujo que habéis realizado de vuestra aplicación móvil, de vuestro esquema de aplicación móvil. Como estáis viendo en la presentación, pues hacemos una fotografía de esta ventana y lo que hacemos es cuadrarlas, centrarlas, ponerlas bonitas, a corregir el contraste y vamos haciendo todas las fotos de todas las ventanas que hemos hecho de nuestra aplicación móvil. Puede ser 15, 20, 30, las diferentes ventanas que tiene nuestra solución. Lo que hacemos después, una vez que hemos hecho la fotografía de todas y cada una de esas ventanas, es vamos al campo de edición, le damos a más y creamos un nuevo campo en el cual le decimos que cuando el cliente le dé con el dedo en esta zona del campo de la ventana, va a ir a otra ventana. De tal forma que cuando vinculemos todas las diferentes ventanas que tenemos en nuestra aplicación móvil, vamos vinculando, cuando dé con el dedo aquí, va a ir para un lado, cuando dé con el dedito aquí, va a ir con otro lado. Y parece que todo está vinculado. En ese momento le damos a ejecutar a la aplicación, se la podemos enviar a su teléfono móvil, y el cliente va a ver un esquema así, pero cuando le dé con el dedo a algún sitio, la aplicación va a hacer que funcione. Realmente no funciona, son fotos hipervinculadas, pero nos permite que el cliente tenga una experiencia sencilla, fácil y práctica de cómo funciona nuestra aplicación móvil. Bueno, para que veáis, al final tendríamos una cosa como esta, digamos un mock-up muy sencillo, muy básico, dibujado, pero que el cliente podrá utilizar y darnos sus primeros feedback con respecto al prototipo que hemos construido, ¿no? Así que bueno, ahí quería contaros esa técnica de prototipado, que es bien sencilla, bien fácil de concluir o de trabajar, para que podáis también experimentar, probar, iterar y descubrir cosas con respecto a vuestras ideas, ¿no? Bueno, esto es un poco el esquema, estas son las 4 herramientas que quería proponeros, bueno, 4 o 5 herramientas que quería proponeros durante la sesión del día de hoy. He intentado hacer una pequeña introducción con respecto a Design Thinking, pero básicamente para ir concretando y para ir acabando un poco la presentación, básicamente pensar como un diseñador es una forma de innovar. El Design Thinking es una forma de crear cosas nuevas. En un contexto en el cual hay tantos problemas, necesidades, deseos, tantos cambios de comportamiento del cliente, tener mecanismos internos que os permitan empezar a explorar nuevas potenciales soluciones es un contexto de oportunidades. Y además, en un contexto como la transformación digital, aflora más todavía todo ese tipo de necesidades. Así que os he planteado un esquema para que podáis hacerlo de una forma muy sencilla, ¿no? Al final, el esquema fundamental que quería presentaros era estas 6 fases, ¿no? Lo he compactado en esta presentación en estas 4 conceptos, en la fase de exploración, reflexión, ideación y prototipado, para intentar compactar esas 6 fases, ¿no? Las fases de establecer y entender el contexto, en el cual hemos y observar a las personas, en las cuales hemos visto los mapas de empatía, herramientas sencillas, fáciles y prácticas que mañana mismo podéis empezar a trabajar en vuestros centros de salud, hospitales o donde estéis trabajando, ¿de acuerdo? La fase de reflexión con los mapas de reto, herramienta poderosísima para preguntarse por qué y qué nos impide con respecto a un reto y como consecuencia generar muchos más retos, ¿no? Podéis encontrar digamos un conjunto enorme de 12, 15, 30 retos que después vosotros vais a poder priorizar y nunca cogéis uno nada más, cogeréis 3, 4, 5 retos que os interesen pasar a la siguiente fase, a la fase de ideación. En esta fase de ideación he mostrado nada más que un par de técnicas, la técnica del brainstorming, muy conocida por todos, y la técnica del voting, que es para converger y elegir un conjunto de esas ideas. También os he contado, oye, pues las matrices de impacto por novedad, para que podáis también priorizar, clusterizar las diferentes ideas. Estas fases no ocurren en un único día, es decir, podéis explorar durante un mes y medio, 2 meses, cuando tengáis muchos insights, hacéis un par de sesiones de mapas de retos, en los cuales tendréis 12, 15, 30 retos, después cogeréis 4 o 5 esos retos y quedaréis pues una tarde cada X tiempo para generar una fase de ideación con cada uno de esos retos y tendréis un mapa enorme de 200 de ideas, a partir de ahí las pondréis en una Excel, las ordenaréis y entonces empezáis un poco a clusterizarlas, a ordenarlas, a priorizarlas y después las más prioritarias empezaréis a prototiparlas, a construir prototipos y hacer experimentos que os permitan después testarlos con los clientes. El día de hoy me he traído una técnica que es Pop Marvel, hay muchas más para hacer prototipos de aplicaciones móviles. Podemos utilizar InVision, por ejemplo, podemos utilizar, por ejemplo, tenemos otra que se llama, lo diré, Balsamic, Mopac Balsamic, también es muy interesante. Bueno, la que más utilizamos es Pop Marvel
no es informática para nada, hacer vuestros primeros prototipos para esa, y a partir de ahí incluso presentársela y enseñársela a pacientes, familiares, médicos, diferentes stakeholders o personas que trabajen alrededor de un hospital, y con eso recoger feedback para redefinir la solución, darle iteraciones incrementales y poder ir testándola de una forma sencilla y práctica. Lo que yo quería básicamente con esa sesión era presentaros un poco estos enfoques, cómo los trabajamos. Deciros que pensar como un diseñador tiene que ver con la actitud de hacer cosas, así que os recomiendo que hagáis equipos, de 3 a 5 personas es lo ideal, ¿de acuerdo? En esos equipos que os pongáis una agenda de trabajo, que empecéis a trabajar en un primer proyecto, que puede ser un primer proyecto que tengáis vosotros o que caiga en vuestras áreas, para que sean próximas y cercanas. Y a partir de ahí, poneros una agenda en la cual hay una fase de exploración, una fase de reflexión, una fase de ideación y una fase de prototipado. ¿El timing completo que puede durar? Pues puede durar de 1 mes a 6 meses. Os pongo ejemplos que hemos tenido nosotros con clientes, ¿no? También es verdad, depende de la dedicación que le podáis dar, ¿no? Si le podéis dedicar, pues, oye, un 10%, un 15% de vuestro tiempo, pues sería suficiente. No hace falta que todo el equipo esté involucrado en todas las fases. Puede haber partes del equipo que estén involucradas en las primeras fases, partes en el segundo, en las siguientes, bueno, de tal forma que de alguna forma o de otra se genere estas diferentes agendas y como consecuencia empecéis a trabajar la construcción de vuestros primeros proyectos de innovación usando Design Thinking. He dado también diferentes referencias de autores para que podáis explorar y poder, digamos, aprender de otros, ¿de acuerdo? Hoy en día cualquiera que clique en Google Design Thinking va a encontrar muchísimos casos y si queréis os dejo otra y última referencia bibliográfica, sobre todo en el tema de servicios, que yo creo que más estáis involucrados vosotros. Se llama, a esta disciplina de pensar como un diseñador para inventar servicios, se llama Service Design, y recomiendo un libro que se llama This is Service Design Thinking. Es un libro referente en el mundo del diseño y es un libro que se utiliza muchísimo para la innovación de servicios. Tiene varios ejemplos del sector de la salud que merece la pena que leáis con cariño porque seguro que podéis sacar muchísimas reflexiones con respecto a todo esto. Néstor, soy Mercedes. Entiendo que ya has finalizado porque te acabo de perder el sonido. ¿Néstor? Bueno, no sé exactamente, creo que hemos perdido el sonido con Néstor. No sé si alguien tiene alguna pregunta. En cualquier caso, he puesto su correo electrónico en... No te oímos, ¿no? Perdóname, ¿qué tal? He salido de manera muy abrupta de la sesión. No era mi intención. No te preocupes. Le he dado al botón incorrecto, disculparme. No bueno, nada, era solo para acabar con lo que estaba contando. Si quieres, nada, son 10 segundos. Solo, supongo que Mercedes ya lo estaba contando, pero bueno, os pasaré la presentación, les pasamos mis coordenadas y bueno, no sé si hay alguna pregunta que alguien quiera hacer o alguna pregunta que queramos resolver. He dejado 10 minutos para la parte de preguntas, así que Mercedes, te paso la pelota y cuéntame tú si quieres que conteste alguna pregunta o alguna comentario que quieras. Pues bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Néstor. Yo creo que ha sido súper productivo. No se puede ser más rápido, más explícito y explicar mejor todo el proceso en tan poco tiempo. Así que mi más sincera enhorabuena. A mí particularmente me ha parecido muy interesante. Estoy segura de que hay compañeros a los que también le ha parecido. Entonces, bueno, pues yo también he facilitado tus coordenadas aquí en el chat, pero bueno, ya que todavía nos quedan 10 minutos, pues si alguien tiene alguna pregunta, que aproveche ahora. Tenemos 10 minutillos. Y bueno, no sé si alguien se anima a formular alguna. Bueno, mientras alguien se anima, te lanzo yo una, ¿no? A mí me gustaría saber si vosotros, bueno, nos habla sobre todo que colaboráis también con grandes empresas, ¿no? A la hora de plantear estos procesos. Entonces, ¿tenéis algún tipo de experiencia ya con algún hospital donde hayáis puesto en práctica, pues digamos, esta metodología, pero en otro entorno que no sea la industria? O sea, entorno, pues como nosotros, en nuestro caso, que somos hospital, institutos de investigación, o si creéis que esto fundamentalmente, pues bueno, lo trabajan sobre todo las grandes empresas. Mira, estuvimos trabajando hace un año con el Servicio Extremeño de Salud, ¿de acuerdo? Ayudándoles a pensar y innovar en enfermos crónicos. Fue un caso específico
a identificar no solo la parte de observación, sino herramientas como las que estoy contando aquí mismo. Ellos tienen un problema más de crónicos, Extremadura es una región muy extensa, los centros de salud pueden estar muy lejos de los enfermos crónicos y el objetivo básicamente era explorar ideas que se pudieran aplicar. Estuvimos trabajando justamente con estas metodologías como os estamos contando, ¿no? Hemos trabajado también y trabajamos con aceleradoras del mundo de la salud que tienen una interacción muy cercana a los hospitales. Trabajamos con el EIT, la vertical de salud, de Health, ¿de acuerdo?, a través de la Politécnica de Madrid, y ayudamos a estas startups a poder validar sus hipótesis en centros de salud y hospitales, ¿no? En el cual básicamente están directamente trabajando con médicos, con diferentes pacientes, y ahí los hospitales colaboran y trabajan mucho con esas startups. Es otra fórmula muy interesante y que está teniendo también bastante interés en muchos centros de salud y muchos hospitales, ¿no? Y también hemos trabajado con la industria farmacéutica, y es verdad que también desde un punto de vista muy aproximado a los hospitales, ¿no? Y intentando no solo trabajar el puro mercado, sino también trabajar el tema de, oye, problemas que surjan en los hospitales y que ellos pudieran desarrollar soluciones para poder aplicar después a otros centros, ¿no? En cualquier caso, sí que es verdad que un hospital es un sitio en el cual hay muchos stakeholders y muchos players que pueden jugar a favor de la innovación. Y aunque los propios investigadores, ya estamos haciendo cosas con investigadores en muchas formaciones que estamos realizando para gente de investigación y cómo utilizar design thinking y otras metodologías para poder innovar y crear nuevos productos y servicios, pero también hay otros players alrededor de todo esto que estamos, también trabajando con ellos y colaborando para ayudar a los centros de salud y a los hospitales a poder innovar, con la dificultad que tiene un hospital o un centro de salud en su día a día, porque aquí el gran problema que hay, el gran reto es que tienes que innovar y crear cosas nuevas en un contexto en el cual tu día a día te come y tienes muy poco margen y muy poco tiempo para poder tener libre y dispuesto y poder crear cosas nuevas. Así que estos es un poco algunos ejemplos que hemos trabajado en algunos de los centros de salud y hospitales que hemos colaborado con ellos. Pues muy interesante vuestra experiencia. La verdad que me sorprende sobre todo el tema de la innovación en los centros de atención primaria porque no estamos tan acostumbrados. Nosotros estamos mucho más familiarizados con lo que es la innovación en los hospitales, se toca analizada a través de los institutos de investigación. Así que, bueno, vuestra aportación a la innovación en los centros de salud me parece sumamente interesante. No sé si alguien tiene alguna pregunta más para Néstor. ¿Alguien se anima? Bueno, veo que nadie me ha lanzado ninguna pregunta a través del chat, nadie se pronuncia, luego te ha explicado muy bien, todo fenomenal. Entonces, Néstor, pues nada, darte las gracias. Una vez más, te facilito tus coordenadas, seguro que luego en privado pues más de uno te preguntaremos algún tipo de duda. Y bueno, espero que podamos volver a colaborar en alguna otra píldora formativa porque bueno, creo que hemos aprendido mucho, sobre todo de estas sesiones, ¿no? Entonces, bueno, pues muchísimas gracias por todo. Damos por finalizada aquí la sesión y si te parece yo quedo a la espera de que me mandes ahora la ponencia para enviar la encuesta de satisfacción y de valoración del curso y mandarlo todo conjuntamente, ¿vale? Ok, perfecto, Mercedes. Muchas gracias y muchas gracias a todos.